necesarios. Igualmente, en el capítulo 2 hay la noticia. Yo creo que las noticias planificadas y estructuradas lo vamos a hacer, a diferencia de otras comunidades. Las acciones pueden ser más cortas, que se iniciarán ahora, que se acaba el presupuesto, y cuando se acaba el presupuesto. El tercer elemento son las líneas encaminadas a la salud personal y sobre el capítulo segundo. Sobre el capítulo generan una cierta inestabilidad social, no mejora, sino avanzar en la estandarización de productos, incluso lanzando las ideas de tener. Para hacerlo concreto, vamos a empezar a actuar ya. El implantar en los hospitales la visita única. Creo que todos hemos sufrido cuando tenemos que ir a un hospital y no es que hoy me van a hacer el análisis, mañana me van a hacer la radiografía, pasado me van a hacer no sé qué, con la pérdida de días de trabajo que supone también para el conjunto de la sociedad, de la persona que va a hacerse las pruebas. Es imprescindible que seamos capaces, desde el Gobierno de Aragón y desde toda la Administración Pública aragonesa, de hacer llegar a los sujetos pasivos, es decir, a todos los aragoneses, que la sanidad es parte suya y que lo que uno malgasta lo pagamos entre todos. El objetivo que perseguimos es muy sencillo, es hacer que el sistema sanitario aragonés sea sostenible, es decir, que dentro de unos años, en principio el 2015, cuando acabe esta legislatura, podamos decir que la prestación del servicio sanitario se puede seguir manteniendo, por lo menos en las mismas condiciones de hoy en día.